El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles: tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado, porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dijeron: tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre y dicen: ese es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de mal vivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momentito, por favor. Hermanos, cada lectura de este tiempo es un misterio profundo en el que se nos introduce. En especial hoy, en la primera lectura y en el Evangelio, encontramos misterios muy hondos. En la primera lectura del libro del profeta Isaías, en el capítulo 48, centrémonos en estas dos palabritas que nos dice el Señor: yo soy el Señor, tu Dios, el que te instruye, y segundo, el que te guía. ¿De qué manera nos instruye, nos guía, nos conduce y nos pastorea? Lo hace por medio de su santa palabra. A través de su escritura sagrada, va iluminando nuestro entendimiento e inflamando nuestro corazón. Sin embargo, ahora la gracia que Dios nos ha concedido en Cristo ha sido el envío del Espíritu Santo. En el momento en que Cristo nos envía el Espíritu Santo, en ese momento comienza una nueva realidad en nuestro interior. Porque ahora es el Espíritu el maestro interior. Es decir, Dios no solamente nos instruye exteriormente con su palabra, sino interiormente con su Espíritu. Podemos decir que en la medida en que se conjugan, se ligan y entran en sintonía la palabra con el Espíritu, es cuando en nuestro interior comienza la alegría, el gozo y la paz. ¿Sí se acuerdan que en cierta ocasión Jesús afirmó: si al menos tú comprendieras hoy lo que conduce a la paz? Y continúa Jesús: pero eso está oculto a tus ojos. Hoy nos dice Jesús en esta primera lectura: ojalá hubieras obedecido mis mandatos. Sería tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Ojalá hubieras obedecido mis mandatos. ¿Saben ustedes
¿de dónde viene la palabra obedecer? Viene de oído, audire. Por tanto, todo el que obedece sabe escuchar con atención. Solamente quien en el silencio, solamente en la vigilancia, obedecer significa dejar entrar por el oído la palabra divina para que se conciba en el corazón. ¿Por dónde entra la fe? La fe no entra por la vista, sino por el oído. Primero es, decía en cierta ocasión, el oído, después el gusto y después la vista. En la eternidad será visión, veremos. Por ahora caminamos por la escucha y por el gusto. Es decir, escuchamos y gustamos, saboreamos probaditas de eternidad. ¿Y cómo podemos nosotros gustar la eternidad? Por la comunión frecuente y saboreando la palabra. Cuando comenzamos a masticar la palabra, la sustancia que ahí se encuentra se va asimilando a nuestro ser. De tal manera que en la medida en que la palabra se va haciendo nuestra palabra y compartimos la palabra, la paz que surge de ahí es una paz auténtica y verdadera. Por eso hoy en la primera lectura se afirma: ojalá hubieras obedecido mis mandatos. Porque dice también el Salmo 118, tu palabra, Señor, es luz en mi camino, guía en mi sendero. Su palabra es un alimento sólido para nuestro espíritu. Si nosotros le damos diariamente ese alimento sólido a nuestro espíritu, se va a ir robusteciendo y va a ir encontrando en el Señor su fortaleza. Por eso hoy el Salmo 1 dice: dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dice, dichoso el que no se anda por mundanos criterios. ¿Qué significa tener mundanos criterios? Que todo lo que nosotros hagamos lleve el sello del mundo, sino que todo lo que hagamos lleve la marca de Cristo. Eso significa que nuestro criterio ha de ser un criterio divino sacado de la Escritura. Cuando la Escritura se va atesorando en nosotros, fluye espontáneamente en nuestra mente y en nuestro corazón. Cada vez que necesitamos sacar la luz que hay en nosotros, lo hacemos con sabiduría y con amor. El Espíritu Santo es unción que enseña con suavidad. El Espíritu Santo va enseñando con delicadezas. Por eso, en 3 textos de modo especial en la Escritura, encontramos que el Espíritu es sello, es unción, es enseñanza.
En 2 de Corintios 1, 21 y 22 se dice, Él nos ungió y nos marcó con su sello. Y en 1 de Juan 2, 21 y 27 se dice que el Espíritu es unción que enseña. Sin embargo, ¿qué es lo que enseña el Espíritu? El Espíritu enseña sabiduría y verdad. Por eso Jesús le llamó el Espíritu de la verdad. Pero también, como Cristo es la verdad y el Espíritu es de la verdad, ¿el Espíritu es de quién? De Cristo. ¿Se fijan qué relación tan profunda existe entre el Espíritu y Cristo? Cristo se dejaba guiar continuamente por el Espíritu, pero a la vez el Espíritu aclaraba y llevaba a plenitud la comprensión de la luz de Dios en la medida de cada capacidad humana. Sin embargo, hoy quiero profundizar algo, apenas vamos a profundizar, pero vamos a tratar de hacerlo muy breve. ¿Sí? Quiero profundizar algo acerca de lo que es en sí mismo Cristo. Y para ello me voy a valer de algunas frases del Papa Benedicto XVI. Por lo pronto vamos a decir, como afirma la antífona de entrada, el Señor vendrá con esplendor a visitar a su pueblo para darle y traerle la paz y la vida eterna. Cristo desciende para traer la paz porque Él mismo es nuestra paz. Dice San Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 2, nadie puede dar lo que no tiene. Si Cristo es en sí mismo la paz, Él la da porque Él es la paz. Por otra parte, dice hoy la aclamación antes del Evangelio. ¿Sí se fijaron qué decía? Ni yo. No. Ya viene el Señor, salgamos a su encuentro. Él es el príncipe de la paz. ¿Dónde se encuentra esa afirmación en la Escritura? En Isaías 9:5. Él es el príncipe de la paz. ¿A quién se le llama príncipe? Aquel que es primero, principal. Cristo es el primero que nos da la paz. Sin Cristo no hay paz. Con Cristo hay paz, pero en la medida de nuestra unión con Él es la paz que nosotros tendremos. Si es poca la unión, será muy poquita la paz y se perderá con mucha facilidad. En la medida en que más estamos arraigados en Él y Él en nosotros, entonces es cuando se da en nosotros una paz cada vez más duradera. Dice hoy Jesús en el Evangelio. ¿Sí se fijaron al final del Evangelio que dice Jesús? En Mateo capítulo 11, versículo 19. Dice Jesús, pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Jesús. Lo explicábamos antier, cuando Jesús en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 11 dice, vengan a mí, ¿sí se acuerdan? Esas mismas palabras las encontramos ¿dónde? En los libros sapienciales. Es un llamado de la sabiduría para hacer sabios a todos aquellos que acudan a Él.
hoy Jesús dice, la sabiduría se ha justificado a sí misma por sus obras. ¿A qué se refiere Cristo con estas palabras? Es como decir, yo me he justificado por lo que yo hago, por lo que yo realizo, por mis obras. Por eso, la sabiduría se ha justificado a sí misma por sus obras. Es decir, Cristo fundamenta su divinidad, fundamenta su humanidad por lo que Él mismo es en sí mismo. Él es la sabiduría. Él es la paz. Todo lo que Él es se refleja en lo que hace, no al revés. No lo hace porque, podríamos decir, de modo superficial, sino Él hace lo que hace porque Él es lo que es. Me explico de otra manera. Jesús es la palabra, todo lo que salga de Él va a ser sabiduría. Él es la paz, todo lo que diga y haga va a transmitir la paz. Por eso, de lo que Cristo es, se expresa el hacer. Así también nosotros, en la medida en que seamos, vamos a hacer cada vez más perfecto lo que realicemos. Si nosotros somos humildes, si nosotros somos misericordiosos, si nosotros somos mansos, todo lo que realicemos va a llevar esas características. Lo que nosotros tengamos en el interior, atesoremos dentro, es lo que nosotros vamos a realizar, y solamente eso. Si Cristo es la sabiduría infinita, el Papa Benedicto XVI afirma, Él es siempre lo que dice. Cristo lo que dice es lo que es. Por eso nunca Cristo dijo algo descabellado. Al contrario, siempre con sensatez, con cordura, con prudencia, con sabiduría. Si nosotros leemos todos los evangelios, descubriremos siempre una profunda sabiduría, y esa sabiduría es Cristo. En Cristo, entre yo y palabra, no cabe distinción alguna. Él es la palabra. Entre su yo y lo que dice, hay una profunda identificación. Él es lo que dice. Y Él dice porque es lo que es. ¿Sí? Él es sabiduría y palabra. Él es sabiduría y palabra. El Papa Benedicto dice, Jesús es palabra y por eso su doctrina es el mismo. Cristo no vino a traer una doctrina. Cristo vino a darse el mismo. Por eso su doctrina es el mismo. Por eso su mayor enseñanza de Cristo la dio desde la cruz, sin palabras. Porque la doctrina de Cristo es el mismo. Dice Jesús en el Evangelio de San Juan 7:16. Mi doctrina no es mía, sino es la de aquel que me envió. ¿Quién envió a Cristo? El Padre Celestial. Entonces, eso significa que Jesús es como si afirmara, yo no soy mi propio yo, yo no soy mío, no me pertenezco, sino que mi yo es de otro. Es decir, el yo de Cristo, ¿de quién es? Del Padre. Es decir, Cristo se entregó completamente a su Padre. Todo lo que Cristo realizaba era ¿para qué?
para dar gloria a su Padre, para que se transparentara su Padre en él. Por eso le dice a Felipe: quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Sí? Y el Papa Benedicto XVI dice: justamente porque Él no está en sí mismo, sino en Él, es decir, en el Padre, es siempre uno con Él. Cristo no está en Él, está totalmente volcado hacia el Padre. Pero precisamente porque Cristo está en el Padre está en Él, los dos son uno, y el Espíritu Santo, que es amor, los une tan profundamente, una unión infinita, podemos decir incaptable para nosotros, incomprensible.